Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de la asignatura de Geometría y Trigonometría. Estamos ya por terminar el curso y nos encontramos analizando los triángulos rectángulos, específicamente la forma en cómo encontrar sus lados y cómo encontrar sus ángulos cuando tenemos cierta información dada. En el video anterior analizamos las razones trigonométricas y cómo es que las usamos para encontrar el lado faltante de un triángulo rectángulo cuando conocemos un ángulo y uno de los lados. Bueno, en esta ocasión el tema es funciones inversas y estas las vamos a utilizar cuando queremos encontrar la medida de los ángulos. Esto teniendo de información los lados o la hipotenusa. Cuando tenemos dos valores de un triángulo, dos de sus lados, podemos encontrar el valor de sus ángulos aplicando una función inversa. A cada función trigonométrica le corresponde una función inversa. Por ejemplo, el seno de alfa, seno de un ángulo, va a ser igual a x. La función es arcoseno de x, que también se representa como seno a la menos 1 de x, y esto se lee como seno inverso de x, seno inverso. Para el coseno tenemos arco coseno de x igual a alfa, se puede representar como coseno a la menos 1 y se lee coseno inverso de x. Y para tangente tenemos arco tangente de x igual a alfa, tangente a la menos 1 o tangente inversa, y bueno, se lee como tangente inversa de x. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo tengo el seno de alfa igual a un medio, es decir, conozco la razón trigonométrica, conozco el valor de la x, estoy ante esta situación, puedo despejar el valor de alfa, ¿sí? Y voy a poner que seno inverso de x, en este caso es un medio, pues va a ser igual al valor del ángulo, en este caso vale 30. ¿Cómo le hice para saber que valía 30? Vamos a tener que usar nuestra calculadora y vamos a utilizar los mismos botones de seno, coseno y tangente. Generalmente en las calculadoras viene de fondo otras funciones. Por ejemplo, no sé si alcanzas a distinguir, pero en la mía este botón del seno al fondo dice seno a la menos 1. Entonces para activar esa función necesito aplicar otra tecla, en este caso la función shift, porque se está en amarillo. Yo voy a poner shift, seno y se va a poner seno inverso. Aquí voy a poner un medio. Seno inverso de un medio y me va a dar 30 grados, que es justo lo que yo tengo por acá. Para este segundo ejemplo que tengo que coseno de alfa es 3 cuartos y quiero saber cuánto vale alfa, bueno, sería coseno inverso de 3 cuartos. Una vez más, aplico shift, la función coseno y se pone coseno inverso. Y aquí voy a poner 3 cuartos. Listo. Y te va a dar el valor que son 41.40. Generalmente las funciones inversas, bueno, están en la parte de atrás de seno, coseno y tangente en las calculadoras y tienes que aplicar la otra función, la segunda función puede ser shift o alfa. A veces ya viene directo, especialmente en las calculadoras que están en un celular. Si tú estás usando tu celular, busca una calculadora en la aplicación, descárgala, una calculadora científica, y generalmente ya viene directo, seno inverso, coseno inverso, y te va a dar los resultados que vamos a estar utilizando. Vamos a verlo en un ejemplo. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el valor de alfa? En este caso tengo un triángulo rectángulo, entonces alfa, y tengo el valor 7 y tengo el valor de 20. En este triángulo rectángulo, alfa es este y este lado de acá es el cateto opuesto. Este lado de acá es la hipotenusa porque es el lado más grande, además de que está de enfrente del ángulo recto, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar qué razón trigonométrica me funciona. Si tengo cateto opuesto y tengo hipotenusa, entonces estamos ante el seno. Y yo voy a poner seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Listo. Vamos a despejar alfa. Alfa va a ser igual
al seno inverso de 7 sobre 20. ¿A qué va a ser igual alfa? Entonces aquí es donde usamos la calculadora. Vamos a poner Shift, activamos el seno inverso y ponemos 7 entre 20. Te va a dar 20.48. 20.48. Eso es lo que mide. Mi calculadora tiene un display natural. Sin embargo, puedes usar la división entre, por ejemplo, sería Shift, seno inverso de 7 y puedes usar entre, es lo mismo, entre 20, así, de esta manera, y te va a dar el mismo resultado, 20.48. Veamos un segundo ejemplo. ¿Cuál es el valor de alfa? Primero, identifico qué razón trigonométrica me funciona. Este es alfa, este sería el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Este es el ángulo recto. Entonces estamos ante la función coseno. Yo voy a poner coseno de alfa es igual a cateto adyacente, que vale 9, entre la raíz de 117. Alfa va a ser igual al coseno inverso de 9 entre la raíz de 117. ¿A qué va a ser igual alfa? Entonces en la calculadora, Shift, coseno inverso de 9 entre la raíz de 117. Ahí está. Y esto va a ser igual a 33.69. 33.69 grados. Listo. Ahora vamos al otro ejemplo. Aquí tengo alfa. Tengo aquí en el cateto opuesto, que es raíz de 240. Y tengo el cateto adyacente, que es 4. En este caso, entonces voy a utilizar tangente, porque tangente es opuesto entre adyacente. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Alfa va a ser igual a la tangente inversa de la raíz de 240 sobre 4. Alfa es igual, vamos a usar calculadora, Shift otra vez, tangente inversa de la raíz de 240 entre 4. Esto va a ser igual 75.52. Entonces alfa vale 75.52 grados. Listo. Ahora vamos a resolver este mismo tipo de triángulos, pero con una situación de contexto. Te vas a dar cuenta que es muy similar, que es exactamente lo mismo, pero bueno, aquí ya tiene un contexto. Dice así: Sergio está volando un papalote. Si en un momento dado suelta la cuerda 20 metros y alcanza 12 metros de altura, ¿cuál es el ángulo de depresión del papalote? Bueno, aquí está Sergio, la cuerda mide 20 metros, se supone que está en línea recta y que el papalote alcanza una altura de 12 metros. Te preguntan por el ángulo de depresión. El ángulo de depresión es este, que se forma hacia abajo. Entonces, desde acá, si este es nuestro ángulo, estamos ante el cateto adyacente y la hipotenusa. Quiere decir que vamos a usar la función coseno. Entonces, coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Alfa es igual al coseno inverso de 12 sobre 20. Alfa va a ser igual, usamos la calculadora, Shift, coseno, 12 entre 20. 53. Entonces, el ángulo es 53.13 grados. Listo, así de sencillo. Y finalmente, un último ejercicio. Dice, un poste de luz mide 3 metros de alto, se encuentra sujeto con un cable de 7.5 metros y te preguntan cuál es el ángulo que forma el cable con el suelo. Este es el poste, este es el cable, este es el suelo, entonces te están preguntando por este ángulo de aquí. ¿Qué razón trigonométrica nos funciona? Bueno, estamos ante cateto opuesto y la hipotenusa, por lo que esto es el seno. Entonces,
Seno de alfa es igual cateto opuesto entre hipotenusa. Alfa va a ser igual al seno inverso de 3 entre 7.5. Alfa va a ser igual, hacemos la operación. Esto sería shift seno inverso de 3 entre 7.5. Y esto es igual a 23.57. Este es el ángulo alfa, 23.57. Y listo. Nos vemos en el siguiente video.